19,6 millones de colombianos tienen dificultades para acceder a los alimentos. Pero ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Cómo podemos contribuir para mitigar esta problemática que está en el país? Por eso nos conectamos con Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Bienvenido, Juan Carlos. Y Luisa, buenas tardes, buenas noches ya, muchas gracias por la invitación. Un panorama, una dura realidad que nos duele a todos los colombianos. Juan Carlos, ¿cómo está ese panorama en el país? ¿Se desperdician muchos alimentos? Luisa, así es. En Colombia estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Con la comida, Luisa, que botamos en Colombia, al año podríamos darle de comer a toda la población de Panamá, más toda la población de Uruguay, más toda la población de Luxemburgo durante todo el año. Juan, ¿y qué podemos hacer en casa para poder contribuir por lo menos un poquito en disminuir estos datos que son tan grandes de las personas que no pueden acceder a los alimentos en nuestro país? Bueno, Luisa, lo primero es hacerse aliados de los bancos de alimentos. Muchas familias, el año pasado, más de 3.500 personas buscaron su banco de alimentos más cercano, se convirtieron voluntarios, se convirtieron en aliados. Segundo, no botar alimentos. Lo estábamos diciendo, el 16% de los alimentos que se botan en Colombia se están botando desde las casas de los colombianos. Entonces hay algunos tips para no botar alimentos y para que no desperdiciemos la comida que se pueden comer las personas más vulnerables. Primero, hacer una lista de alimentos antes de ir a mercar, saber qué es lo que necesito realmente comprar. Segundo, si voy a aprovechar las promociones, pues utilizar los alimentos que compro en promoción. Si compro alimentos de más, aprovecharlos y no dejarlos dañar o vencer. Tercero, si voy a cocinar, cocinar las porciones exactas que vamos a consumir. Si voy a cocinar de más, tenemos que aprender a almacenar los alimentos en refrigeración o en congelación. Cuarto, es importante estar siempre pendientes de las fechas de vencimiento de los alimentos, estar pendiente haciendo una inspección, no vaya a ser que se nos vayan a vencer los alimentos y luego los tengamos que botar. Y quinto, y lo más importante, si tengo alimentos de más en la casa que no voy a usar antes de que se venzan, si están en buen estado hay que compartirlos, buscar el banco de alimentos más cercano o buscar una fundación o personas vulnerables que los puedan aprovechar. Haciendo pedagogía con estos tips tan importantes que nos acaba de dar, me imagino en varios territorios del país, llevándole este mensaje a la gente. Así es, Luisa. Por todo el país tenemos 24 bancos de alimentos en las principales ciudades y ponemos ejemplos muy concretos para que entendamos la dimensión del problema. Te voy a poner dos rápidos. Si nosotros convirtiéramos los cárnicos que botamos al día en Colombia, en un día, los convirtiéramos en vacas, podríamos decir que en Colombia botamos al día 2.340 vacas. Si nosotros convirtiéramos los lácteos, solo los lácteos que botamos a la basura cada día en Colombia, si los convirtiéramos en botellas de leche de 1 litro, podríamos decir que al día botamos en Colombia 77.000 botellas de leche. En otras palabras, con los alimentos que botamos al día en Colombia, podríamos darle las 3 porciones del día a los 8 millones de colombianos más vulnerables que están por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, la invitación a todos los colombianos es a que no desperdiciemos los alimentos, que busquemos los bancos de alimentos más cercanos y que trabajemos de la mano para acabar el hambre en Colombia. Juan, qué cantidad de comida, y es un llamado también a la conciencia para todos los colombianos. Y salimos a las calles para hablar con la gente, qué estrategias usan para no desperdiciar tantos alimentos en sus casas. Esto fue lo que nos dijeron. El método es comprar poquito. Es un punto clave, es comprar poquito. Y se consume y no se desperdicia. ¿Y no te ha pasado que de pronto antes de aplicar esta estrategia sí desperdiciabas comida en tu casa? Pues de pronto suena un poquito mal decirlo, pero de pronto había abundancia. Entonces al haber abundancia, como colombianos desperdiciamos, porque esa es la verdad. ¿Y cuando sobraba comida, qué hacían con ella? Digamos a las palomitas por ahí en la calle, a los animalitos. Pero al igual sí se desperdicia. ¿Y qué fue lo que pasó para que tomaran la decisión de aplicar la estrategia para no desperdiciar más comida? La estrategia, pues viendo la situación del país, pues, la plata entre menos días, menos rinde, o sea, está más desvalorizada. Y pues este gobierno pues, nos tiene un poquito apretados. Sí, primero la cantidad adecuada y segundo se recicla. A la hora de comprar, ¿qué tienes en cuenta para que no sobre comida?
No, más que de comprar en el momento de cocinar. ¿Qué estrategias usas o qué se tiene en cuenta a la hora de cocinar entonces? Pues lo que pasa es que en mi casa somos dos, entonces hacemos las porciones adecuadas. ¿Y en algún momento te sobra comida? De pronto antes de aplicar estas estrategias, ¿sobraba comida? Siempre reciclamos, es muy poco lo que botamos. ¿Y cómo reciclan en la casa? Se guarda en la nevera y se recalienta. Pues sí, creo que sí es muy importante tener este tipo de estrategias en la casa. ¿Y haces algún tipo de estrategia para esto? Pues principalmente es pues calcular la comida que se va a tener, pues que se va a gastar, y pues lo segundo es que pues si sobra pues después consumirla, ¿no? O en casos muy remotos pues regalársela a alguien que necesite. Juan, esas son algunas de las estrategias que están implementando los colombianos, además lo dicen también por el bolsillo, porque como muchos alimentos pues han subido de precio, entonces optan por comprar menos. Y usted que ha viajado por todo el país viendo cómo se vive en varias regiones apartadas el hambre, también es un llamado a la empatía, porque algunos tenemos esa posibilidad de tener siempre un plato en la mesa, pero en esos territorios no, Juan. Así es, Luis, así es un llamado a la solidaridad, un llamado a la empatía, el que hacemos los bancos de alimentos. Este año, Luisa, ya se han encontrado en Colombia, se han diagnosticado más de 2.500 niños pequeños con desnutrición aguda. Este año ya se nos han muerto por causas asociadas a la desnutrición 29 niños menores de 5 años. Y entonces, pues hay muchísimos colombianos, más de la mitad del país puede ayudar, casi la mitad del país hoy está en inseguridad alimentaria, pero más de la mitad puede ayudar y por eso el llamado a la empatía, como tú lo dices, a la solidaridad, para que nos juntemos y juntos pues ayudemos a mitigar esta grave crisis de hambre. Otro tipo de estrategias es, por ejemplo, crear redes comunitarias de alimentos. Entonces, en algunos barrios, y lo he visto, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en la localidad de Usme también, donde hay ollas comunitarias. Entonces, si el vecino tiene este alimento y de pronto se le va a perder y el otro tiene entonces la papa, entonces entre todos hacen una olla comunitaria para poder compartir el alimento con los demás. Así es, Luisa, la estrategia de las ollas comunitarias es muy bonita. Los bancos de alimentos apoyamos ollas comunitarias en todo el país. En Cali específicamente, recuerdo, estuve visitando las ollas de Cali y entonces las familias se juntan, ponen lo que tienen, ¿sí? Se arman diferentes estrategias para recoger algo de dinero para comprar la proteína. El banco de alimentos también les aporta algo de los alimentos que tenemos. Entonces se juntan alimentos de las familias, del banco de alimentos, con recursos de la familia se compra lo que hace falta y se cocina en comunidad, sobre todo para atender a las personas más vulnerables de esa comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en Caracol Ahora, por la labor que ustedes hacen todos los días. Y ya para terminar, pues por favor cuéntenos ese dato de lo que ustedes han entregado, esa cifra, para que también nos motivemos nosotros a poder contribuir a esto. Luisa, en el 2022 cerramos entregando más de 38.000 toneladas de alimentos, gracias a la solidaridad de más de 2.700 empresas que ya tomaron la decisión de apoyar a los bancos de alimentos, de 3.500 personas que nos ayudan. Entonces entregamos 38.000 toneladas de alimentos y estamos mejorando las condiciones nutricionales de 1.242.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Esas son las personas que hoy estamos atendiendo los bancos de alimentos de Colombia. Juan, muchas gracias por acompañarnos en Caracol Ahora y por todos esos tips, porque cada uno puede poner un granito de arena. Así es, Luisa, muchas gracias por la invitación.